Es aquí donde la técnica SMED o cambio rápido de herramental juega un papel muy importante, ya que permite hacer ajustes y cambios de herramientales en tiempos que en el pasado se antojaban imposibles. Los clientes tienden a hacer sus pedidos ya no en grandes cantidades de una misma parte, sino con variedad y diversidad. Asimismo, el tiempo total desde la confirmación del pedido hasta su entrega debe ser cada vez más corto. En cuestión de costos, los productores no pueden reducir sus precios bajo un esquema de guerra de precios sin afectar o poner en riesgo la estabilidad del negocio. Por el contrario, se debe ofrecer una disminución de precios con base en las reducciones de los costos de operación, sin alterar el equilibrio y el retorno de la inversión peso a peso o dólar a dólar de la compañía. Entonces, hasta acá hemos cumplido el punto número 1, que es analizar la situación actual. Entonces, ¿qué podemos comentar de esto? Al analizar la situación actual, de esta manera nos podemos encontrar con algunos problemas. ¿Cuáles pueden ser esos problemas? Uno, que los productos terminados se trasladan al almacén con la máquina parada. Bien, eso es un problema a resolver. El siguiente lote de materia prima se trae del almacén con la máquina parada. Los moldes no están en condiciones de funcionar correctamente o pueden generar piezas rechazadas. Algunas partes que no se necesita que se lleven cuando la máquina todavía no esté funcionando. Otro problema pueden ser la falta de tornillos y algunas herramientas no aparecen cuando se necesita durante el cambio. El número de ajustes en la puesta a punto es muy elevado y no existe un criterio en su definición, como vimos. Entonces, ¿qué se recomienda? Se recomienda usar videos para registrar todas las actividades que se van ejecutando durante el cambio y en una hoja de tiempos, o sea, esto es realmente una metodización y toma de tiempos. Eso registro con el fin de poder encontrar dónde se está perdiendo tiempo. Además, esta evidencia puede ser mostrada a los implicados, caso de los operadores o técnicos, para que sean ellos mismos los que puedan detectar oportunidades de mejora. Si el cambio es superior a 2 horas, es mejor tomar nota de todas las actividades e iniciar esto como una tarea de metodización. Entonces, además de tomar tiempos y registrar los movimientos, al mismo tiempo que se hace esta filmación de la operación con un video, se procede a construir lo que se llama un diagrama de recorrido, basados en un plano a escala de la instalación o de la planta en donde se realiza la actividad del cambio. Entonces se dibuja sobre el plano el recorrido que realiza la persona durante el cambio y se van midiendo las distancias en pasos o en metros. La mayor fuente de pérdida de tiempo son los desplazamientos innecesarios. Así que ese será el primer punto de arranque para la mejora. Eso es analizar la situación. Ahora, el próximo paso en el cambio rápido o en la técnica de SMED es separar lo interno de lo externo, separar las tareas internas de las tareas externas, recordando que tarea interna es toda aquella tarea que se realiza cuando la máquina está parada, y tareas externas son las tareas que se pueden realizar cuando la máquina está en funcionamiento. Por eso se separa en concepto en tareas internas y externas. Entonces, el tiempo de cambio de molde está compuesto por una mezcla de actividades internas y externas. Estas deben separarse para poder empezar el proceso de mejora. El entendimiento de las diferencias entre una actividad interna de una externa es fundamental en esta técnica del SMED. Entonces repetimos que técnicamente una actividad interna es aquella que requiere la máquina parada para poderse realizar. Por contraposición, la actividad externa puede realizarse mientras la máquina está en funcionamiento. Entonces, ¿cuáles, por ejemplo, podrían ser actividades internas y externas? Bueno, actividades internas pueden ser desmontar el molde, retirar los tornillos, retirar las bridas, ajustar una carrera, conectar o desconectar mangueras, apagado de máquina, quitar protecciones. Y una lista de actividades externas pueden ser traer el molde nuevo, bien,
ustedes vieron que la persona que traía la matriz nueva lo hacía con la máquina parada. Tranquilamente, antes de parar el equipo en la producción del primer lote, ya podría haber avanzado y traer el molde y dejarlo al lado de la máquina. Por eso que consideramos que desplazar el molde número 2, el que sigue, eso es una tarea externa porque se puede hacer con la máquina en funcionamiento. También como buscar los elementos de montaje son tareas externas. Recoger el material, limpiar, afilar la herramienta, la espera de operario, todo eso son tareas externas. Entonces uno la va clasificando. Basados en esta información recolectada del paso anterior, se procede a separar las actividades externas de las actividades internas. Una buena idea para evitar que las tareas externas se vuelvan internas es planear los cambios, de tal manera que al principio del turno se sepa a qué hora será necesario realizar el cambio, en qué máquina y de qué producto estamos hablando. Entonces, planificar las tareas que siguen reduce el tiempo de cambio y supone puntos importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, el orden de las operaciones. ¿Cuándo tendría lugar cada cambio? ¿Qué molde y equipamiento es necesario? ¿Qué personas intervendrán? ¿Qué materiales de inspección serán necesarios? Todo esto forma parte de esa planificación. Entonces, un punto clave en este momento es la eliminación de búsquedas, como el caso que veíamos en el video de buscar la herramienta y no la encontraba. En muchas empresas se han diseñado un carro específico para cambios, asegurando que todo lo necesario para el proceso de cambio se encuentra organizado y al alcance de la mano. También es muy importante diseñar una lista de chequeo para asegurar que todo esté disponible y en buen estado antes de parar la máquina. Recordando que en este paso deben ser eliminados los movimientos innecesarios alrededor de la máquina, usado lo encontrado en el diagrama de recorrido que para eso lo confeccionamos. Si nosotros empezamos a atacar con algunas acciones lo que acabamos de ver en el video, ¿no es cierto?, hasta este momento, quizás ya con esas acciones bajemos el 50% del tiempo de desperdicio. O sea que el tiempo de cambio debe haberse reducido por lo menos a la mitad. Hasta acá no se requieren grandes inversiones, sino más bien una inversión en tiempo o de un metodista o de un técnico que haga la tarea de análisis de situación. O sea, con plantear acciones elementales después de haber visto el video, ya estaríamos en condiciones de reducir gran parte del tiempo perdido en el cambio. Lo que sigue es convertir las tareas internas en externas. El objetivo del paso anterior de localización de aquellas actividades que parecen un poco desapercibidas como internas, pero luego de un análisis podemos clasificarlas como externas. Una de las principales fuentes de actividades externas que no son vistas en prima facie son los ajustes o la puesta a punto. Imagínense que haya que colocar un molde en la máquina y esta actividad obviamente se clasifica como interna porque la máquina está parada. Ahora bien, si se coloca el molde correctamente la primera vez, se tiene una actividad interna pura, pero si al colocar el molde se tuvieran que hacer varias correcciones en la posición correcta, embridado o puesta a punto, ya se puede considerar que se debe hacer como una actividad externa. La clave es simplificar al máximo los ajustes de puesta a punto, ya que estos se producen cuando no se siguen los estándares y representan entre el 50 y 70% del tiempo de cambio interno según la bibliografía. Por lo tanto, se deben eliminar las operaciones de prueba o de puesta a punto mediante el posicionamiento exacto del molde, teniendo en cuenta que el mejor ajuste es el que no se necesita, ¿no?, como dice la regla práctica. Bueno, y a partir de este momento se debería empezar a elaborar el estándar o un procedimiento por escrito del proceso de cambio, haciendo involucramiento a todas las áreas de la empresa que están vinculadas al cambio, caso de producción, logística, calidad, mantenimiento. Bien, luego que pudimos convertir todo lo interno en externo en cuanto a las tareas, pasamos a la optimización de las tareas internas porque ya las tenemos segregadas. En los pasos anteriores se han identificado las tareas puramente internas y en este nuevo paso se pretende trabajar en su optimización con el fin de acercarnos al objetivo último del SMED, que es que el cambio sea en el menor tiempo posible. Hasta el momento se recomienda que sea una sola persona la que haga el cambio, pero como vimos en el video se puede involucrar a más personas.
En prensas chicas y medianas tratamos de que el cambio herramental se haga en menos de 10 minutos. Y en máquinas muy grandes, donde un cambio puede llevar 2 horas, por ejemplo, 1 hora y media, 2 horas, tratar de que esté abajo de media hora, con todo el sistema de SMED aplicado. Entonces, por ejemplo, los tornillos son una fuente de pérdida de tiempo para el SMED. Esto que es posicionar, apretar las dos funciones principales de los tornillos. Cada uno puede ser reemplazado por dispositivos más funcionales que van con la filosofía del SMED. El esfuerzo del tornillo se aplica solo en la vuelta final, lo que quiere decir que las demás vueltas son desperdicios. Los tornillos pueden ser eliminados mediante dispositivos de apriete rápido. Para posicionamiento se pueden usar pines o topes. En lo posible hay que eliminar los tornillos que se pueda, y si es realmente necesario un tornillo, habría que solamente aflojarlo para retirar, por ejemplo, las bridas en forma de U o usar arandelas, como vamos a ver en los ejemplos. También, como recomendación, se debe entrenar a los operarios en la correcta ejecución del cambio y realizar un seguimiento muy minucioso del tiempo que se tarda en hacerlo, de tal forma que, fijado un tiempo objetivo coherente, se cumpla y se mantenga a lo largo del tiempo. O sea, la capacitación es clave. También se recomienda, si es posible, en el cambio de matrices, usar un reloj que esté a la vista. Entonces, cualquier persona que pasa, un gerente, un director, un jefe de área, va mirando ese reloj, sin llegar a hacer una presión sobre el técnico, simplemente para tomar dimensión de cuánto tiempo va llevando y si se puede acercar en el caso de que haya algún problema. Y se puede aplicar esta metodología, digamos, a cualquier máquina o dispositivo que requiera un cambio. Incluso luego, como elemento de salida de la metodización y toma de tiempo del cambio de matrices, normalmente surgen acciones para otra herramienta de mejora continua que se llama Kaizen. Entonces, y también acciones sobre 5S en el ordenamiento y lo que es limpieza de los sectores. Bien, para que tengamos en cuenta un punto de referencia, las mejores empresas están en promedio de 6 a 8 minutos en el cambio de molde de termoplástico, incluyendo la materia prima, 6 a 8 minutos. Obviamente que esto depende del tamaño de la máquina, ya que en una máquina inyectora los cambios se hacen en menos de 3 minutos y en una máquina, por ejemplo, de 150 a 200 toneladas puede llegar hasta 10 minutos. Pero les aseguro que es posible hacer el cambio de herramental en menos de 10 minutos, independientemente si estamos hablando de molde y máquinas chicas o muy grandes. La técnica del MES es muy potente y se puede realizar. Bien, ahora vamos a seguir con la presentación. Bien, entonces luego de haber analizado el video y todo lo demás, vamos directamente a las acciones y recomendaciones. ¿Qué recomendamos nosotros? Desde esta conferencia? Y lo hablamos mucho en el curso de inyección de plástico, que los invito a anotarse para la próxima edición. Con mucho gusto que se anoten y participen del curso, que dura 3 meses. Les repito, comienza el 7 de junio el próximo, pero se pueden ir preparando para ese momento. Pueden ir solicitando el programa, preparándose. Entonces, como recomendación, nosotros en esta técnica de cambio rápido de matrices, primero, lo que llamamos la fase preliminar de preproducción, o sea, antes de iniciar el turno. Fíjense a qué nivel llegamos, o sea, antes del inicio del turno. Entonces, cada vez que se inicia una producción, ya sea al inicio del turno o del día, o cuando se lleva un cambio, un inicio de producción también le llamamos cuando iniciamos un cambio de producto, tenemos que tener en cuenta algunos puntos. Por ejemplo, la preparación de la máquina y del puesto de trabajo, la limpieza y el orden del puesto de trabajo, la verificación de la materia prima y de los productos químicos, la correcta regulación de la inyectora, el ajuste patronizado o estandarizado que se llama,
puesta a punto de la inyectora y la aprobación y liberación para la preproducción. O sea, estos son elementos a tener en cuenta cuando uno inicia el turno. Segunda acción y recomendación, una buena planeación de la producción. ¿Qué implicaría una buena planificación de la producción? Hacer un checklist para que todo esté listo antes de que la máquina arranque. Hacer otro checklist y tener todo listo para el cambio del molde. O sea, las tareas que hay que realizar, un checklist de tareas y listado de ítems a considerar en el cambio del molde. Que los elementos y herramientas requeridas estén a mano. Que el molde esté debidamente revisado con anticipación. Tener a la mano todas las instrucciones y los procedimientos de montaje como instructivos de trabajo. Próxima acción y recomendación, anticipar el cambio de materia prima. Allí estamos viendo los depósitos. Esto es un depósito de materia prima, bien, en bolsas llamadas Big Bag, el pellet plástico, el polímero, y acá a la derecha es una sala de secado y deshumidificado. Recordando, como lo decimos reiteradamente en nuestro curso de inyección de plásticos, ahora estamos en la edición número 32 del curso, la que está en marcha. Nosotros decimos que la humedad es un contaminante para la inyección de plástico y que la humedad retenida máxima es muy bajita. Cualquier plástico que está en ambiente húmedo es ávido de absorber la humedad, no solo en forma intrínseca o a nivel molecular, sino también en forma superficial. En cualquier depósito el plástico puede absorber una humedad retenida de un 1%. Y un 1% en peso de humedad retenida en los polímeros no deberíamos usarlo, es imposible inyectar porque ocasiona problemas de calidad. Entonces, la humedad retenida máxima que le explicamos a nuestros participantes en el curso es 0,2% en peso. 0,2% es la humedad retenida máxima permitida para no tener problemas de aspecto y de fragilización de la pieza. El problema de la humedad en los plásticos cuando son inyectados tiene dos consecuencias graves. Una, que produce ráfagas, o sea, estéticamente la pieza es no conforme. Entonces, piezas donde el requerimiento de calidad es estético elevado, bueno, la humedad produce ráfaga y pieza rechazada. Estéticamente es rechazada. Pero también la humedad, como le explicamos a los participantes, ocasiona fragilidad. Entonces, si mi pieza va a clipsar, por ejemplo, en otra pieza, en una pieza metálica, y va a tener una solicitación mecánica, bueno, la humedad confiere fragilidad, al igual que el exceso de reciclado. Entonces, esa humedad debe ser controlada, estar abajo del 0,2%. Si el criterio mecánico de solicitación es la variable principal de control, o sea, mi pieza va a estar sometida a esfuerzos mecánicos de trabajo, entonces la humedad retenida baja todavía, es menor a 0,2% y está en el orden de 0,1% a 0,05%. La humedad es prohibitiva en las piezas de elevada calidad como requerimiento. Entonces esto que tenemos acá es una sala de secado y deshumidificado. ¿Cuánto tiempo lleva si nuestro polímero necesita ser secado o deshumidificado? Y puede llevar de 2 horas a 6 horas. Entonces fíjense la importancia de planificar el anticipo del cambio de materia prima, más aún si tiene que ser secado o deshumidificado. Si un cambio de matriz me va a llevar 1 hora o 45 minutos, evidentemente yo tengo que trabajar en paralelo con el responsable de la sala de materiales porque mi plástico tiene que estar ya atemperado para que ingrese a la inyectora a la temperatura de secado. Por ejemplo, una temperatura de secado puede ser tranquilamente 80 grados centígrados. Entonces, el pellet plástico ingresa a la tolva de la inyectora a 80 grados y no puede ingresar a otra temperatura. Por lo tanto, las tareas previas al cambio de matrices son fundamentales en las salas de preparación de materia prima. Más allá de eso, normalmente hoy prácticamente todos los moldes en la inyectora trabajan atemperados. O sea, un parámetro crítico de control de la inyección es la temperatura del molde, así como otros parámetros son importantes como la presión de inyección, la velocidad de inyección, la temperatura de plastificación, etc. Hay una que es crítica, que es la temperatura del molde.
Y los moldes, la temperatura óptima de funcionamiento depende del polímero, pero van desde 40 grados centígrados hasta 80, 90, 100 grados centígrados, según el tipo de plástico y el tiempo de ciclo. Y la aplicación. Entonces el molde no puede subir frío a la máquina. El molde tiene que estar, según la técnica de Smet, en otro sector precalefaccionándose. Bueno, todo esto es lo que llamamos anticiparse al cambio con la materia prima. Otra acción y recomendación es tomar en cuenta los requerimientos del molde para la nueva producción. Entonces, ¿qué se hace? Uno deja al área de matricería o mantenimiento la última pieza inyectada de ese molde. Por ejemplo, acá tenemos una cubeta, una jarra plástica. Entonces, esta pieza viaja con el molde al sector de matricería. Entonces, lo primero que hace matricería es hacer una inspección visual de las características de las piezas, porque la pieza nos da idea de cómo está funcionando el molde. Por supuesto que esta pieza es sin retrabajo. Se manda directamente con la colada. Si tiene rebaba, no se la retrabaja. Si la pieza tiene alguna pequeña depresión, si tiene problema en el espesor, se la manda la pieza sin retrabajar junto con la matriz. Entonces el área técnica de mantenimiento matricería toma la matriz, le hace una inspección en la cavidad, le hace una inspección funcional, mira la pieza y registra. Entonces hay que tener en cuenta todos los requerimientos del molde para la próxima inyección, porque decimos que el molde debe ser mantenido antes de que vuelva a subir a la máquina. Otra recomendación, como vamos a ver en el próximo video, es la normalización de las placas de los moldes. Por ejemplo, nosotros tenemos una máquina, una inyectora, y a esa inyectora van varios moldes. Y todos los moldes pueden tener una geometría diferente. Entonces nosotros perderíamos mucho tiempo en el embridado, en el ajuste del molde, si no tenemos en cuenta unificar las placas. Entonces, ¿qué se hace? A cada molde, como vemos acá, se le adiciona dos placas estándar. Se diseñan dos placas portamatriz, dos placas iguales, y se fabrican varias para que cada molde vaya ya embridado como tarea externa de la máquina en las placas portamatriz. Entonces es una tarea que requiere una inversión, pero de esta manera nosotros unificamos todos los moldes, van a subir a la máquina con la misma placa. A esto le llamamos emplacado de moldes. Y ya es de aplicación para todas las disciplinas de fabricación de piezas que tengan que ver con matrices, caso estampado, caso forjado, por ejemplo. Lo mismo en inyección de plástico, que los moldes ya estén emplacados. Entonces se diseña una placa para la prensa donde yo voy a subir los moldes, y esas placas se fabrican varias y se las montan en los moldes, y ya los moldes quedan, como ven ahí, ya con su placa estándar. Acá vemos, por ejemplo, es ya placas estándar que ya están fijas fuera de la máquina en cada molde. Acá, por ejemplo, ya vamos a ver un video donde tenemos dos moldes. Este que está acá abajo donde está el mouse es el molde que sale, esta plataforma se corre, y este molde que tenemos atrás es el que va a entrar a la máquina. Como verán, los dos moldes son de dimensiones diferentes, pero las placas son iguales. Esto se llama normalización o emplacado de moldes. Por supuesto que además de la placa de ser iguales para todos los moldes que van a subir en esta máquina, también tienen los agujeros centradores iguales y todo el conexionado igual. Otras acciones y recomendaciones es usar conexiones rápidas de agua, acoples rápidos. Hay varios sistemas, sin llegar a dar nombres comerciales, pero son los sistemas de acople casi instantáneo que nos permite a nosotros eliminar todos esos tiempos de desembridado de mangueras, como veíamos en el primer video, donde no se aplicaba la técnica de Smet. También se recomienda hacer una limpieza profunda de moldes. Anda muy bien hoy la técnica de limpieza por ultrasonido, donde se sumerge el molde en un cierto baño limpiador y se hace, digamos, con un dispositivo vibrar el molde por ultrasonido, y de esa manera es una limpieza perfecta, digamos, de la herramienta. Realmente cubre todas las necesidades.
También se recomienda, para aplicar la técnica del empalme correctamente, disponer de mesas de carga y descarga. Normalmente usamos mesas para acceder por el costado, por el lateral de la prensa, el molde. Acá estamos viendo una foto. Entonces se llaman mesas SMET. Son básicamente mesas de rodillo que tienen funcionalidad y le permite al operador rápidamente introducir el molde dentro de la máquina. Normalmente es de forma lateral y no por arriba. ¿Bien? También lo que se sugiere es realizar embridado de moldes en forma automática. Nosotros tenemos varios sistemas. Uno es el famoso de bayoneta, donde se acciona en un pequeño giro, directamente ya fijamos el molde. También tenemos el sistema de embridado automático hidráulico, como estamos viendo acá, son bridas hidráulicas. Y también tenemos el sistema de embridado donde se aplica un campo magnético, ¿no es cierto? Se llama embridado magnético. La placa de la máquina, se le monta la placa de la máquina o una placa que contiene imanes polarizados, son electroimanes, como ven. Ustedes saben que tenemos un flujo magnético cuando se establece un polo norte y un polo sur. Magnéticamente se establece una densidad de flujo y eso hace el molde acer metálico y acer de acero que quede adherido magnéticamente a la placa, y andan muy bien estos sistemas, rapidísimo. Uno monta un molde y directamente ya lo puede poner en funcionamiento.